Y Señor, queremos poner la vida de Luis en tus manos ahora. Yo sé que esta palabra viene haciendo ruido en su corazón hace unos días. Así que te pedimos que tú hables a través de su boca, Señor. Toma sus sentidos, sus emociones y todo su ser, para que Él pueda hablar desde tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día. Bueno, el título de hoy: nuestros corazones le pertenecen al Señor. La verdad, arranqué hace un par de semanas escribiendo esto, porque, bueno, la semana me habían ofrecido para hablar, y no quise, estaba enojado, la verdad. No sé por qué estaba enojado conmigo mismo, pero después de la semana el Espíritu me confrontó y me dijo: escribí, vas a hablar igual, aunque no quieras. Así que bueno, empecé a escribir y elegí este título, porque la verdad, nuestros corazones le pertenecen al Señor, por más que estemos enojados, tristes, angustiados, apartados también. Y escribí esto para tratar más de arrepentimiento, para que nos arrepintamos y nos humillamos también. Y hoy es muy importante que nos humillemos delante del Señor. Hoy a veces por nuestro orgullo nos apartamos, nos alejamos, a veces también por pavadas o porque a veces no queremos de Dios. Así que elegí este primer versículo para abrir. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo tocó mi corazón, la verdad, porque hoy en día debemos humillarnos delante del Señor. Debemos humillarnos delante del Señor porque a Él le gusta que nos humillemos, a Él le gusta que vea nuestro corazón arrepentido también. Y debemos mostrarle al Señor que estamos 100% disponibles para Él, que cuando nos hable lo escuchemos, que cuando nos lleve a un lugar le hagamos caso también. Y eso creo que también es humillación delante del Señor. Cumplir las órdenes de Él, obedecerle, como lo hizo Jesús. Acá escribí, haciendo un ejemplo de este versículo, que dice: claro ejemplo de este pasaje es el de Jesús. Obviamente, porque siendo Él igual a Dios, no se enalteció, tomó forma de siervo, obedeció al Padre, se humilló al dar su vida por nosotros, y fue enaltecido, y hoy está a la diestra del Padre, y vive en nosotros en espíritu y en verdad, y nos acompaña todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hoy lo vivimos día a día, cómo Jesús nos acompaña, y es ese amigo que siempre nos entiende. Cuando estamos felices, cuando estamos enojados, tristes, Él siempre está ahí para abrazarnos. O cuando a veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, Él nos entiende. Y acá puse: hoy es tiempo de humillarse, de poner al Señor en primer lugar, de orar, de leer, de escudriñar la palabra, sentirla, aprender y saber lo que nos pide, lo que quiere el Señor, que seamos útil al Señor, que le digas: utilízame como instrumento, quiero serte útil en lo que necesites. Repite conmigo: Señor, utilízame como instrumento. Quiero serte útil en todo lo que me necesites. Amén. Así le dijo Isaías cuando Él lo llamó, que le dijo: heme aquí, Señor. Como había dicho antes, hoy debemos estar 100%
disponibles al Señor, dar todo nuestro corazón a Él. Debemos serle sinceros también, tener una relación sincera con el Señor, decirle toda la verdad, porque Él conoce hasta nuestro secreto más oscuro y nada podemos esconderle a Él. De eso tenemos que estar seguros. Y hoy te había dicho de humillarse, porque debemos humillarnos y estar velando para su venida. En el siguiente pasaje, que es Mateo 24, de 36 al 39, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. ¿Qué quiero hacer referencia con este versículo? O sea, refiriéndose a la que dice que están comiendo, bebiendo, casándose y dando un casamiento. No quiero decir que no se casen hoy en día, pero lo que quiero hacer referencia a esa parte es que están distraídos, viviendo una vida fuera del Señor, estando distraídos, no viviendo la realidad en que el Señor viene. Y hoy debemos estar más que nunca velando, orando, aprendiendo también, porque el tiempo puede ser cualquiera. El Señor puede venir mañana, por ejemplo. Debemos estar atentos en eso y orando y pidiéndole al Señor fortaleza también para seguir este camino. Yo sé que no es fácil este camino, no es fácil, porque yo también tengo mis altibajos. A veces quiero tirar todo por la borda, pero no es así. Recuerdo lo que hizo el Señor en mi vida y eso me da fuerza para seguir más adelante. En el siguiente versículo dice, nos da una orden Jesús para su venida. Dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esa es la orden que nos da Jesús, para que estemos atentos, para que estemos firmes y que creamos en su venida y que no nos agarre distraídos. Amén. Que no vivamos una vida fuera del Señor, que estemos firmes en la fe, en la fe en que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. También hay un versículo más que encontré en Isaías 55, del 6 al 7. Dice, ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llamen la hora que está cerca, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Hoy es el momento de buscar a Dios. Arrepiéntanse, dice el Señor. Él está dispuesto a perdonar. Por más oscuro que haya sido tu pasado, hoy el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor te ama, el Señor te busca. El Señor siempre va a estar dispuesto a amarte y a perdonarte, por más malvado que hayas sido. Si te arrepientes de todo corazón, el Señor va a ver tu corazón y te va a amar con todas sus fuerzas. Amén. Y hoy te digo, si hoy te sentís alejado, angustiado, triste espiritualmente, apagado, pensar y decir, Dios me abandonó, Dios no me ama. Nosotros debemos aprender y saber también cómo piensa el Señor. Porque el Señor no piensa así como nosotros pensamos, que decimos que el Señor no nos ama, que el Señor nos ha abandonado. Son mentiras del enemigo que nos pone en nuestra mente para no confiar en el Señor a veces. Y a veces nos alejamos por esos pensamientos y no buscar al Señor. Y de no orar también, porque cuando vienen esos pensamientos negativos hay que orar. Hay que orar. Y decir al Señor, quita todos esos pensamientos del enemigo de mi cabeza.
porque no son así. Y debemos aprender también cómo piensa Dios. Así sabemos que Él nos ama en todo momento. Sí. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que es así. Ahí nos muestra el Señor que nosotros no estamos ni cerca de lo que ellos piensan, ni de lo que Él... Ahora, me perdí lo que había dicho. Claro, que los pensamientos del Señor no son los mismos, ni las acciones de Él no se comparan con nuestras acciones, ni pensamientos que tenemos nosotros, van más allá. Pensamientos que nunca vamos a entender, pensamientos o acciones que nunca vamos a comprender, porque Él es el que maneja nuestra vida, nuestros pensamientos, y Él ve nuestro corazón, lo que nosotros no vemos. Recuerdo un pasaje de Primera de Samuel que decía cuando Samuel fue a ungir a David, y Samuel había visto al hermano de David, a Eliab, y Samuel había dicho: este debe ser el ungido del Señor, por ser fuerte, por ser musculoso. Y recuerdo que el Señor lo reta a Samuel por decirle: ¿por qué juzgas según su apariencia? Yo miro el corazón, le dice el Señor. Y eligió a David por rey, por más que su apariencia, pero Él vio el corazón, un corazón encendido, un corazón que estaría dispuesto a Él. Y hoy nos elige a nosotros así, por nuestros corazones, y los eligió a todos ustedes que están acá también. Y agradecerle cada día por ser bueno y siempre está con nosotros. Por más que nosotros digamos que no está con nosotros, Él siempre está acompañándonos al lado nuestro. ¿Eh? Acá anoté y dice: es claro lo que nos dice el Señor de ese pasaje. Y debemos seguir buscándolo siempre, porque cuando nos apagamos, decimos: Dios me dejó, Dios no me escucha, y hasta nos terminamos alejando, o a veces mismo por pavadas, por enojos, o porque no queremos. Pero yo les digo hoy hay que permanecer en este camino. Por más difícil que sea el camino, hay que permanecer, como lo hizo Jesús, en el camino hacia la cruz. Hoy más que nunca debemos que permanecer. Siguiente. ¿Por qué digo permanecer en este camino? Como lo dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir Jesús con este pasaje? Que hay que permanecer en Él. Permanecer en Él, porque sin Él no hay fruto en nuestras vidas. Y eso ya lo dice todo. Para mí, en ese pasaje lo dice todo. Permanecer, porque si no, sin Él, si estamos fuera de Él, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay sentido en la vida. Sin Él no hay sentido en nuestras vidas. Porque Él dio su sangre, Él sufrió golpes,
golpes que ni siquiera me puedo llegar a imaginar. Pero hoy nos dice eso, que permanezcamos en Él y que seamos fuertes. Pero hoy, ahora les hago una pregunta. O sea, ¿ustedes se imaginan si Jesús no hubiera permanecido en el plan de Dios? Hoy no estaríamos acá. No estaríamos alabándolo. Estaríamos todos en el infierno, básicamente. Ahora les invito a que cierren los ojos y escuchen cómo sería si Jesús hubiese tirado la cruz. Ya basta. Si ustedes no han cambiado, hasta ahora nunca van a cambiar. Yo siempre he hecho el bien. Ustedes me rompieron el corazón y la confianza una y otra vez. Y aunque me digan lo siento, ¿cómo sé que no lo volverás a hacer? He terminado con ustedes. Ya basta. Reflexionen o imagínense si Jesús nos hubiese dicho eso. Si Jesús no nos amara tanto, sería completamente triste. Y yo les digo que hasta yo mismo y ustedes, los que están aquí sentados, ha hablado así también y ha tratado a otros de esa manera. Y nosotros ni siquiera nos podemos imaginar a Jesús diciendo eso. Choqueante sería en nuestras vidas si Jesús hubiese abandonado el plan de Dios. Pero Jesús hizo eso por amor, para mostrarnos y transformarnos también en el amor. Hoy Jesús quiere cubrirte de amor. Y lo quiere hacer. Quiere estar cerca de ti siempre. Por más tercos, hipócritas que a veces seamos, por nuestras acciones carnales también. Pero hoy en día, hoy solo Él quiere cubrirte y transformarte de amor. Que lleguemos a ser como Él. Y yo a veces me pregunto a mí mismo, o pregúntense a sí mismos, ¿qué hubiesen hecho si Dios le daba el plan de Jesús a ustedes? ¿Ustedes creen que hubiesen soportado todo lo que soportó Jesús? Todo el camino, todas las burlas, apedreadas. Está difícil. Yo a veces me lo pregunto a mí mismo. ¿Y qué hubiese hecho? Hoy pensarlo para mí sería imposible. Hoy en día soy una persona pecadora y mi mente carnal hoy no me dejaría pensar hasta dónde hubiese llegado. Si yo hubiese aceptado el plan que Dios le hubiese dado a Jesús, no hubiese soportado ni un poco lo que él soportó. Yo creo que la primera que me hubiesen burlado, que me hubiesen apedreado, o hablar sin que las personas me entiendan. O sea, imagínense cuando Jesús hablaba, que las personas no lo entiendan, o hasta sus propios discípulos que venían años tras años acompañándolo a Él,
Y hasta que Él llegó a la cruz todavía no lo habían entendido. No habían entendido que Él tenía que morir por todos nosotros. Realmente ese plan no era para cualquiera, era un plan para Él. Y sabía que Él lo iba a completar. Pero realmente nadie puede ser como Jesús. Jesús fue único, fue el único hombre perfecto y fue el hombre perfecto en el cual crucificamos. Y realmente el amor que nos tiene nunca lo vamos a terminar de entender. O no nos preguntamos a veces, Jesús, ¿por qué moriste por mí? ¿Por qué nos amaste tanto? ¿Cómo haces para amarnos tanto? Es una pregunta que yo no entiendo a veces. ¿O por qué eligió sufrir tanto por nosotros? Pero hoy en día Él nos ama. Y Él nos entiende, porque Él vivió cada caso que nosotros hoy vivimos hoy en día. Vivimos traiciones, vivimos burlas, vivimos tristezas. Todo lo que se puede ocurrir Jesús ha vivido en ese tiempo en que arrancó su ministerio. Y hoy por hoy Él nos entiende cada sentimiento, cada emoción que tengamos. Como dije antes, aunque a veces nosotros mismos ni siquiera nos entendemos por qué estamos así, Él nos entiende y Él nos da ese abrazo que necesitamos cada día, o a veces cuando estamos destruidos, desanimados. Él siempre nos levanta y Él siempre nos sostiene y Él nos da la fortaleza cada día para seguir este camino, porque este es el único camino que debemos seguir, el camino de Cristo. Debemos agradecer de que gracias a Él hoy tengamos vida eterna. Caminar una vida al lado de Él. O sea, imagínense una vida eterna. Si se ponen a pensar, decir vida eterna, decir wow, nunca me voy a morir. Y hoy debemos agradecerle a Él y humillarnos delante de Él, porque gracias a Él tenemos vida eterna. Y Él nos amó y nos amará siempre. Miren esta palabra que el Señor le reveló a Pablo en 2 Corintios 5:21. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Imagínense si Cristo no hubiese cargado esa cruz y que nosotros, o imagínense que Dios no hubiese tratado a nosotros por el pecado que tenemos encima, por todo lo que Él sufrió. Pero es fuerte lo que dice. Dios lo trató como si hubiera pecado Cristo, como lo castigó, burlándose de Él, le escupían, le pegaban latigazos hasta casi la muerte. Mientras Él iba cargando la cruz, seguían golpeándolo, seguían insultándolo, escupiéndole, burlándose. Pero
pero nadie de lo que estaba alrededor sabían por qué hacía eso en realidad. ¿Por qué pedían a una persona que no había hecho nada en la crucifixión? Se ponen a pensar cómo sería el mundo espiritual cuando Jesús lo habían condenado a crucificar. Es fuerte pensar y decir que fue crucificado sin haber hecho nada. O a veces nuestras acciones hacemos que elijamos a Barrabás que en vez a Jesús. Pero hoy, gracias a Él, somos libres. Gracias a Él rompemos cadenas de nuestros pasados. Y gracias a Él hoy somos una criatura nueva. Como había dicho antes, en el pasaje que el Señor le revela a Pablo, haciéndonos saber que pertenecemos al Señor, que nos ama, que nos llama a su presencia, a través de la sangre de Cristo. Y antes de nacer el Señor ya puso su sello en nuestros corazones. Y por más que nos alejemos, por más que nos enojemos con Dios, ese sello que tenemos en nuestro corazón nunca va a desaparecer. Porque la presencia de Dios nadie huye. Nadie huye de la presencia de Dios. Porque Él nos sigue a todos lados, a donde vayamos. Y si nos alejamos, nos trae de vuelta. Como sea. El siguiente pasaje está en Ezequiel 8:12. ¿Qué quiero hacer referencia con este pasaje? Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiero decir con este versículo? Que de la presencia de Dios nadie va a huir. Y Dios lo ve todo. Y como dije antes, Dios ve nuestro interior. El Señor siempre está aquí. Y nosotros no podemos huir de Él. Él ve cada cosa que hacemos, cada pensamiento que tenemos. Él lo ve todo, porque Él es el Todopoderoso. Y hoy debemos humillarnos al Señor y ser sinceros, como dije antes. Hoy en día tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, que sintamos convicción de pecado, de arrepentimiento cada vez que alabamos al Señor. Que no sea una dopamina espiritual. Quiero hablar de esto también. Quiero hablar de esto porque realmente es importante que cuando alabemos al Señor no sea por emoción, que sea con todo nuestro corazón, como dije antes, que sintamos arrepentimiento, que sintamos la convicción de pecado que el Señor nos pone en nuestro corazón. Ustedes saben que la dopamina es una hormona que tenemos que genera placer, satisfacción, pero la dopamina espiritual hoy lo pongo por algo malo y sutilmente religioso también. En la práctica lo veo como una adicción de cristianos líderes. ¿O qué quiero decir con eso?
de que esa dopamina espiritual nos hace sentir de que siempre vivamos una experiencia con el Señor, que tengamos, como que seamos adictos a eso y que dejemos de lado lo que es realmente el Señor. Sería como una necesidad. A eso quiero llegar a decir. Una necesidad de experiencias. ¿Por qué debo tener siempre experiencias para creer en Dios? ¿Por qué? Yo quiero llegar ¿con qué quiero llegar con esto? De que a cientos de mensajes motivacionales, pseudopsicológicos, como sería también el coaching. Hoy en día a veces las iglesias están muy humanizadas. A veces ponemos, en primer lugar, a veces ponemos la psicología delante de Dios. Pero no digo que la psicología sea mala. A veces ponemos la psicología antes que Dios. Y Dios es el que nos libra, es el que nos sana. Porque Él tiene poder sobre todo. Hay un ejemplo que anoté acá como una gran experiencia. Es en la transfiguración de Jesús, que Pedro quería hacer una enramada. O sea, quería quedarse ahí en la tremenda experiencia, pero no era posible. Había que seguir. Son solamente experiencias que nos sirven en un momento para aumentar nuestra fe. Que yo lo que quiero llegar a decir es que sí sirven las experiencias con el Señor, pero que no sea una necesidad, que no sea que si no tengo tal experiencia me apago. Que estas experiencias nos ayuden a aumentar nuestra fe. En la vida cristiana lo más importante es amar. Es amar a Dios, a los hermanos y al prójimo. La vida cristiana no es la dopamina espiritual. Es sacrificio. Es dejar el pecado. Es perdonar. Es sufrir por la verdad. Es orar, ayunar. Es disfrutar la presencia de Dios. Y es sufrir cuando esa presencia no se siente. Cuando no se siente la presencia de Dios, ahí sí hay que estar preocupados. Había visto el otro día un video que decía que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Y la verdad me chocó porque imagínense estar orando, o el pueblo israelita haciendo sacrificios, todo lo que hacían antes sin una señal de Dios, por 400 años. El último profeta que había utilizado el Señor fue Malaquías, y luego hizo silencio. Y realmente me choqueó porque si hoy en día no tenemos a Dios, ¿a quién vamos a hablar cuando lo necesitamos? Y fue algo, la verdad que... Y dije que, como decía la canción, ¿qué sería de mí si tu gracia y tu amor no me hubieran alcanzado? Hoy en día necesitamos cultos de verdadero, cultos de arrepentimiento, de oración. Y hoy a veces que digo, hay que gritar tanto para que Dios nos escuche.
Los verdaderos cultos de arrepentimiento deben ser con nuestro corazón, de ser sinceros con el Señor, de decir: Señor, te necesito en mi vida, y en mi vida no puedo continuar si no estás tú. Si no alabas con todo tu corazón, hoy en día no sirve repetir una y otra vez la alabanza sin sentir convicción de pecado. O como dije antes, de andar gritando para que Dios escuche. La dopamina espiritual es mala. Y repetir una canción una y otra vez no nos ayuda, sin sentir esa convicción de pecado. La presencia de Dios real en un culto de alabanza trae peso espiritual. Y también, como dije antes, convicción de pecado. La verdadera alabanza en un culto conlleva convicción de pecado y poder ver la grandeza de Dios. Cuando sentimos ese arrepentimiento, sentimos y vemos la grandeza de Dios, vemos como nuestro corazón se enciende, cómo vemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, sentimos ese calor del Espíritu Santo. Y esa es la alabanza que debemos darle al Señor. Hoy en día no debemos hacer tanto show. Hoy en día debemos humillarnos delante de la presencia de Dios y agradecerle al Señor. Porque hoy estamos aquí, porque hoy estamos en su casa alabándolo. Y recordar también todas las cosas buenas que hizo en nuestras vidas. Y por siempre nunca olvidarnos de nosotros. Hoy en día buscamos show a veces, pero no debemos buscar show. Hoy debemos buscar los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, que son las herramientas que Dios nos da para trabajar en Él. Entregarse en todo, entregarle el corazón a Él, buscar la gloria del Señor, sacrificarse y buscar los intereses del reino de los cielos, según la voluntad de Él. Eso debemos hacer hoy, buscar los intereses del reino de los cielos. Él nos mostrará cuáles son los intereses de cada uno de ustedes, pero mientras sea la voluntad de Él. Como dije, buscar los dones del Espíritu Santo y saber qué propósito tiene para Él, para qué fuimos llamados también, y usarlos como herramienta para trabajar para Él. Porque nosotros trabajamos para Él, predicamos el Evangelio para Él, y nosotros rescatamos las almas para Él, las almas que están perdidas, debemos rescatarlas para Él. Ese es el trabajo que nos dio Él. ¿Por qué digo que la dopamina espiritual es mala? Porque hoy, por culpa de la dopamina espiritual, se ha llenado de mentirosos y gente incrédula. Y hay muchos falsos diciéndoles cosas lindas a la gente, muchos falsos profetas diciendo mentiras a los hermanos y hacerlos confundir también. Hoy hay mucha gente confundida, la verdad. Y a veces escucho de las personas que me rodean, gente cristiana a veces, muy confundidas, y la verdad me duele en el corazón, la verdad.
sabiendo lo que es Dios, sabiendo lo que es Jesús. Realmente a veces no entiendo cómo dejar de lado al Señor e ir a buscar otras cosas, la verdad. Pero hoy yo les digo, busquen conocer a Jesús. No sean adictos a la dopamina espiritual. Si nos hacemos adictos a esa dopamina espiritual, se convertirán en personas egocéntricas, perdón por la palabra, estúpidas también. Se creerán súper. Se olvidarán de amar a Jesús. La verdad, este es un miedo que a veces pasa por mi cabeza, o a veces por no poner a Jesús en primer lugar, siento que me olvido de amarlo como Él me ama a mí. Y si seguimos así con esa dopamina espiritual en algún punto de nuestras vidas, vamos a chocar con la realidad. Podemos llegar a perder matrimonios, hijos y perder verdaderos amigos. Por eso digo que es peligroso eso. Y conocer a Jesús de verdad, con todo nuestro corazón, porque Él es el que nos guía. Él es nuestra figura en que debemos seguir. Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces es difícil perdonar a un enemigo, perdonar a alguien que nos ha hecho maldad. Pero en fin, debemos aprender. Y es un proceso. Es un proceso muy difícil, la verdad. Y quiero ir con el último versículo y ya ir cerrando. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Este es nuestro hospital, la iglesia es nuestro hospital, y nosotros estamos enfermos porque buscamos a Jesús y necesitamos ser sanados. Y dice: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Hoy Jesús nos busca a nosotros porque somos pecadores y nos llama al arrepentimiento. Y hoy debemos ser sanados porque Jesús es el enfermero que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Amén. Y darle las gracias a Él, porque Él ha sanado heridas de todos los que estamos aquí. Amén. Ha sanado y todavía faltan por sanar, y lo va a hacer. Amén. Voy a orar, voy a agradecer al Señor. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por tu presencia aquí, Señor. Y oro, Padre, que hayas tocado cada corazón, Señor, que esta palabra que tú has hablado, Señor, les haya servido, Padre, para su vida. Y oro, Padre, para que tu presencia esté en los hogares de ellos, que esté en sus vidas. Oro, Padre, para que los cuides de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Que proveas en sus hogares, Señor. Y agradecerte, Señor. Agradecerte por ser tan bueno en nuestras vidas. Agradecerte porque cuando te buscamos, tú respondes, Señor. Y nos muestras tu amor. Nos muestras tu amor.
porque tú entregaste a tu único Hijo, Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por adoptarnos, Señor, a pesar de todas nuestras imperfecciones, en nuestras fallas. Tú nos vas moldeando cada día, Señor, y nos muestras tu amor, porque tú eres un Padre de amor y también eres un Padre que nos corrige, Señor. Gracias, Señor, y gracias por siempre estar ahí, Padre. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Y cubro a todos los hermanos, Padre, con la sangre de Cristo, Señor. Y cubro con la sangre de Cristo también sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu sacrificio, Señor. Y gracias por amarnos tanto, Señor, que fuiste a la cruz, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.